Vine, se escucha más tu micrófono. Ya, buenos días. Hay que encender cámara. Ya, creo que son pocos por un momento. No se ve la cámara. No hay problema. No, no se ve. Dime. No se ve el video, ¿verdad? No, sale oscuro. No, sí, oscuro. Bueno, yo creo que hay que empezar con la repartición de temas. Vamos a repartir los temas. Ya, tenemos lo que es la parte de la introducción, la terminología, el ecoturismo en Ecuador, el turismo en Suecia, la investigación en Suecia, la investigación comparativa y las reflexiones y conclusiones. ¿Alguien quiere tomar los temas? ¿O qué temas quieren escoger? Yo el Yo la ecoturismo de Ecuador y introducción. el Suiza. Y de Suiza. Sabine, ¿cuál quieres tomar? Introducción. Tendría que ser introducción y terminología. Entonces yo tomaría la investigación comparativa y las reflexiones y conclusiones. Ya puedes empezar a leer. Y espérame, que estoy viendo el problema de la cámara. Listo. No, me toca desde el celular. A ver. Sabine Coveña, la introducción. Ecuador es un país que llegó verdaderamente a mi corazón durante los meses que trabajé como voluntaria en el norte del país en el año 2001. Durante mi estancia en Ecuador, pude darme cuenta de que existe un aparato turístico enorme, aunque era evidente que para un país como Ecuador, de conflictos políticos, económicos y sociales, el turismo representa una fuente de ingresos vitales. No pude dejar de preguntarme qué tipo de influencia puede tener el turismo tanto en la población como en la naturaleza ecuatoriana. El turismo, como es sabido, es un fenómeno global que se ha convertido en una de las industrias más grandes del mundo. Ecuador, a pesar de ser el país más pequeño de Sudamérica, es muy apreciado por los turistas debido a su variado relieve y a la facilidad
y a la facilidad que hay para experimentar varios tipos de paisajes, topografía y clima en un área tan limitada. En 1998 visitó Ecuador 500.000 de turistas extranjeros, ante todo de Estados Unidos y México. Esta cifra sigue creciendo rápidamente cada año. Hay un concepto que empieza a hacerse bastante común en el medio turístico, tanto en el mundo desarrollado, por ejemplo, Australia, Finlandia y Canadá, como en países en vía de desarrollo, por ejemplo, el Ecuador. Las agencias de viajes, las oficinas de turismo, hacen propaganda del así llamado ecoturismo en ciertas partes del mundo. Por ecoturismo se suele entender un turismo que no expone daño a la naturaleza, ni tampoco explota la población del lugar donde es frecuentado. Dado que sonaba tan bien, me pregunté, ¿de qué se trata el ecoturismo? Y si se puede confiar realmente en tal forma de turismo. Propósito. Nuestro propósito principal es comparar el ecoturismo ecuatoriano con el ecoturismo sueco, sus igualdades y diferencias, teniendo en cuenta los orígenes, las organizaciones, los tipos de actividades, las ambiciones y respectivas metas. Examinamos si los dos países pueden aprender algo el uno del otro y estudiamos cómo los dos países aplican el concepto de ecoturismo en cada sociedad. Método de trabajo. La fuente primaria del trabajo son las entrevistas con personas claves del ecoturismo sueco en Suecia. Nos apoyamos también en la monografía que realizamos en el curso de Geografía Humana titulado Desarrollo, Tercer Mundo y Turismo, un estudio del ecoturismo ecuatoriano, idealismo y realidad. Este trabajo está basado en las experiencias y entrevistas realizadas con personas claves del ecoturismo ecuatoriano en otoño 2002. Respaldamos además nuestra investigación en otras fuentes como el Informe sobre Desarrollo Sostenible en el ramo turístico de Suecia, en Tourist Delegation, y David Weiner, Ecotourism in the Less Developed World, para aportar nuevos ángulos ópticos a la problemática planteada en la investigación anterior. De esta manera, nuestro trabajo es básicamente descriptivo y analítico y se basa en las entrevistas personales que realizamos, otoño 2003, las fuentes bibliográficas encontradas en línea y la investigación anterior sobre el tema. Utilizamos en nuestro trabajo con las entrevistas el análisis FODA, abreviación para fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo cual permite describir la situación real de una empresa y las eventuales posibilidades que tienen para su desarrollo, los problemas con el método y el material que hemos encontrado a lo largo de la investigación los analizamos en el apartado 1.3. 1.3. Limitaciones y dificultades. El turismo per se es un tema inagotable que ha dado inspiración a varios informes y artículos. El ecoturismo también en los últimos años ha sido objeto de interés para mucha investigación. En esta tesina queremos limitarnos a tramitar el fenómeno en un estudio comparativo con solo dos países involucrados, Suecia y Ecuador. Ha resultado difícil encontrar material impreso en español sobre el asunto, por lo cual ha sido necesario aprovechar mucho material de la electrónica. Hemos utilizado mayormente páginas apoyadas por alguna organización reconocida o relacionada con el estado del correspondiente país por la autenticidad del trabajo. Las dos entrevistas realicemos con una grabadora, más apuntes tomados durante las entrevistas, las cuales duró alrededor de 1 hora cada una. Usemos preguntas abiertas para no influir al entrevistado, es decir, sin respuestas alternativas, de los cuales recibimos un material muy amplio que es imposible presentar en tablas o como estadística. Ese tipo de material se llama fuentes cualitativas y lo exponemos como análisis de texto corriente. Intentábamos no influir al entrevistado de ninguna manera. Por ejemplo, usábamos preguntas las cuales creímos no tocan ninguna opiniones sensibles, pero es probable que la sola presencia del entrevistador
de alguna manera puede influir las respuestas de las preguntas. 1.4. Disposición. El estudio empieza con una introducción al lector en los términos precisos de turismo y ecoturismo. Después damos la historia de las raíces del ecoturismo y los requisitos que tienen en general los países vecinos de Ecuador en cuanto a su turismo. En el apartado 3 empezamos a especializarnos en Ecuador y su ecoturismo, para después dedicar el capítulo siguiente a la elucidación del mismo fenómeno en Suecia. Luego, en el capítulo 5, presentamos el resultado del estudio comparativo y las condiciones que cada estado tiene para desarrollar un turismo sostenible. En el mismo capítulo, tratamos de extraer algunas conclusiones sobre los que se pueden aprender mutuamente los dos países involucrados en el estudio. Terminamos en el capítulo 6 con reflexiones sobre la investigación en general y el resultado. 2. Terminología. Para poder sostener una argumentación científica sobre el tema ecoturismo, es preciso definir los términos adecuados que son imprescindibles para el razonamiento. Por eso, presentamos aquí los términos más frecuentes que esperamos sean de uso para el lector y aclaren las dudas posibles del mismo. Turismo, desarrollo sostenible, sustentabilidad y ecoturismo. 2.1. Turismo. Hoy en día podemos contar al turismo como una industria polifacética, aunque algunos no quieren llamarlo un producto o una industria, sino más un proceso o fenómeno. Se cuenta el turismo como uno de los comercios más grandes en la economía mundial, que está bajo una expansión notable. El turismo constituye el 6% del comercio mundial y remunera a 100 millones de personas. Está compuesta por varios componentes que hacen más difícil formarse una idea de su carácter. Los componentes más nombrados en literatura especializada del asunto son: 1. Transporte, viajar. 2. Alojamiento, vivir. 3. Comida, comer. 4. Atracción turística, hacer. Y 5. Distribución, vender o empaquetar. Se cuestiona si en el término turismo hay espacio para todos tipos de viajes, no solo los de recreo, sino viajes de estudio, de servicio o por razones profesionales, de peregrinación o hasta inmigración y fuga. La definición más adoptada es la de la Organización Mundial del Turismo, OMT, que dice: turismo son las actividades que la gente realiza cuando viaja y se encuentra en lugares afuera de su entorno común, por un tiempo más corto que un año, para negocios, recreación y otras finalidades. (2.2) Desarrollo sostenible y sustentabilidad. Después, la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro en junio de 1992, conocido por su declaración y divulgación del documento Agenda 21, el concepto desarrollo sostenible se ha difundido ampliamente. La cumbre trató sobre lo que tiene que hacer la humanidad para dejar la Tierra en buen estado para las generaciones posteriores. Entendemos la palabra sostenible como adjetivado del verbo sostener, que significa defender o mantener firme una cosa. Un proceso sostenible es el que conserva algo en su estado. La palabra desarrollo está empleada frecuentemente en diferentes contextos, teniendo para la mayoría un sentido positivo y un carácter emprendedor. El diccionario traduce desarrollo como acción que hace pasar una persona, una cosa o una idea por una serie de estados sucesivos, cada uno de los cuales es más perfecto o más complejo que el anterior. Uno de los documentos clave sobre desarrollo sostenible en el marco de la Cumbre para el Medio Ambiente y el Desarrollo es el Informe Brundtland, 1992, más conocido como Nuestro Futuro Común, que destaca el valor de largo plazo para alcanzar un desarrollo sostenible. Este documento dice que el desarrollo sostenible es asegurarse de que el desarrollo satisface las necesidades de hoy, sin aventurar las posibilidades de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Diversos especialistas mencionan 4 dimensiones del desarrollo sustentable o sostenible: socioeconómica, institucional y política, productivo, tecnológica y ecológica. A pesar del tiempo transcurrido y la gran cantidad de publicaciones, aún no hay consenso respecto a lo que realmente significa el desarrollo sustentable.
y las numerosas interpretaciones varían según la disciplina, el paradigma o la ideología que sirva de base para definirlo. Junto al concepto desarrollo sustentable surge el término sustentabilidad, cuyo uso se ha extendido en varias disciplinas y ahora es ampliamente aceptado. El concepto de sustentabilidad planteado en la Declaración de Río de 1992 incluyó 3 objetivos básicos a cumplir. Objetivos ecológicos, que representan el estado físico de los ecosistemas, los que no deben ser degradados, sino mantener sus características principales, las cuales son esenciales para su supervivencia a largo plazo. Objetivos económicos. Debe promoverse una economía productiva auxiliada por el Canon Hall de la infraestructura moderna, la que debe proporcionar los ingresos suficientes para garantizar la continuidad en el manejo sostenible de los recursos. Objetivos sociales. Los beneficios y costos deben distribuirse equitativamente entre los distintos grupos. 2.3. Ecoturismo. Como una reacción de la Gran Cumbre en Río 1992, se celebró una conferencia 3 años más tarde con el tema Turismo Sostenible en Lanzarote. Un turismo sostenible es ninguna actividad ni un género turístico, sino una denominación para todo tipo de turismo que contribuye de una u otra manera al desarrollo sostenible. Puede ser turismo de naturaleza, visitas, por ejemplo, a un mirador o a una cascada, o turismo cultural, visitas a museos o a una comunidad indígena, o turismo artificial de tipo construido, como por ejemplo un parque de atracciones no dependiente de los recursos naturales. El turismo sostenible o sustentable no es equivalente a ecoturismo. El concepto ecoturismo tiene muchos términos similares: turismo de naturaleza, turismo comunitario, agroturismo, turismo de aventura, turismo de cultura, turismo verde, turismo alternativo, etc. Todos derivan de la reacción contra las consecuencias negativas de un turismo masivo, las cuales se empezaban a notar e identificar durante los años 60. Por ejemplo, la invasión del turismo charter en la Costa del Sol y en las Islas Canarias, en España. Estos términos similares tienen en común que expresan una oposición ante turismo masivo y a gran escala, pero no hay que equipararlo con el de ecoturismo. El término ecoturismo deriva con mayor probabilidad del concepto turismo ecológico. El turismo ecológico es parte del turismo de naturaleza, que se basa en experiencias originales en la naturaleza. Pero todo tipo de viajes a la naturaleza no se pueden llamar ecológicos o ecoturismo. Por eso tenemos que separar el concepto del ecoturismo del de turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza no tiene que ser conscientemente benévolo a la naturaleza, solo implica que es un turismo dentro de la naturaleza. Por el contrario, el ecoturismo tiene que ser bien elaborado, sostenible a largo plazo y seguir ciertas normas éticas. Ambos tipos de turismo implican estancia en la naturaleza, pero la diferencia consta en que el ecoturismo siempre es algún tipo de turismo de naturaleza, pero todo tipo de turismo de naturaleza no es ecoturismo. La parte eco en ecoturismo tiene una doble connotación que no solo responde a lo ecológico, sino también a lo económico. De esa manera, se incorpora al término no solo la naturaleza, sino también la cultura, la sociedad y el ser humano. La UICN, la Unión Mundial para la Naturaleza, define el ecoturismo como aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consciente en viajar o visitar áreas naturales relativamente industrial con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, paisaje, flora y fauna silvestres de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado, que pueden encontrarse ahí a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. En breves palabras, el ecoturismo es un turismo a escala pequeña, cuyo fin es obrar para la preservación de la naturaleza, pero también para la divulgación de conocimiento,
la comprensión de la cultura y para contribuir al desarrollo rural. Según el World Wildlife Foundation, el ecoturismo no es un producto, sino una postura. El ecoturismo es viajar con responsabilidad y preservar áreas naturales y apoyar el bienestar de la población local. No se trata de dónde se viaja, sino más breve de cómo se viaja y con qué actitud. Si el ecoturismo está dirigido de manera justa y correcta, puede dar muchos efectos positivos para el pueblo, el medio ambiente y el desarrollo económico. 2.4. Las raíces del ecoturismo. La conexión entre medio ambiente y turismo es algo que solo ha sido objeto de comentarios durante los 3 últimos decenios, mientras en la práctica han chocado sus áreas de interés, tanto tiempo como ha existido el turismo. La cuna del ecoturismo se encuentra en América Latina y el Caribe, en países como Costa Rica, Ecuador y Perú. Se hizo evidente alrededor de los años 60 la necesidad de cuidar la diversidad de plantas y animales que habita el bosque, ya que cubre mucha superficie en cada país. Por siglos siempre ha existido mucho interés extranjero por explotar y devastar el bosque, para poder extraer materias primas y yacimientos de varios tipos, así como en los últimos 30 años ha aumentado la extracción del petróleo. También la construcción de represas con el fin de generar fuentes hidroeléctricas más baratas mediante la tala de árboles exige espacio. Esta forma de explotación afecta a la naturaleza. Las comunidades locales nunca suelen beneficiarse de estos negocios. Para resolver este difícil dilema de preservar la naturaleza y, al mismo tiempo, lograr un rendimiento que permaneciera en el país, se creó el ecoturismo, ya que estimula los dos propósitos. Se considera que fue el mexicano Héctor Ceballos Lascurain quien acuñó la expresión ecoturismo. Eso tuvo lugar en 1983 en una reunión de la UICN. Ceballos es arquitecto y ecologista y además el fundador de ProNatura, una organización no gubernamental que se ocupa de la preservación de la naturaleza. Ceballos es uno de los pioneros del dominio ecoturismo. Fue él quien vio el incrementado interés de los turistas, ante todo norteamericanos, por visitar áreas naturales en extensión. Ceballos consideró que los turistas jugarían un papel importante en el apoyo a las economías locales, en la creación de empleo y en las ganancias que generan los turistas. Aunque Ceballos mismo considera ser el autor del ecoturismo, hay expertos que dicen que la palabra apareció por primera vez en los documentos de Kenton Miller en 1978, quien hizo trabajo de pionero en los parques nacionales en América Latina. Miller afirmó que el desarrollo futuro tenía que integrar una consideración biológica junto con factores económicos, políticos y sociales para enfrentar las necesidades tanto de la naturaleza como del ser humano. En la primera definición del ecoturismo de Ceballos, menciona las actividades de las cuales debe ocuparse el ecoturista, o sea, admirar y estudiar la naturaleza, pero también la actitud que debe tener el turista. Miller apunta a los positivos efectos económicos y sociales que un correcto ecoturismo debe dar en la comunidad local. 2.5. El ecoturismo y el tercer mundo. En los años 80, los países en el así llamado tercer mundo empezaron a ser vistos como un mercado exótico para el turismo. Países como Japón, Australia, Nueva Zelanda y los países de Europa Occidental dejaron de ser los favoritos para el turismo internacional. En países en vía de desarrollo se veía el turismo como una fuente muy lucrativa. Se empezaron a calcular las ganancias por turista y con eso aumentar la cantidad de turistas para recibir el mayor beneficio posible, en vez de ofrecer poco turismo con mejor calidad. El turismo fue visto en la posguerra como una industria menos sucia que otros tipos de industria. Por ejemplo, la industria textil, ya que el turismo no tiene producción concreta con vertidos químicos. La opinión general fue que el turismo no trae polución, ni contaminación o destrucción. Entonces, no se pensó en las ocultas consecuencias que vienen con el turismo. Por ejemplo,
todo el transporte que exige el turismo y la contaminación por causa de ello. El problema de la contaminación de los transportes es uno de los mayores problemas ambientales en el mundo hoy, tanto en el nivel local como el global. En los casos de que se pega en una postura pesimista ante el turismo, es común que se presenta el ecoturismo como un salvador, que va a contrarrestar todo lo malo que lleva el turismo. El ecoturismo puede, si sigue sus bases fundamentales, es decir, de escala pequeña, tener un férreo apoyo en una comunidad local, posibilitar efectos beneficiosos para el proceso de desarrollo para la comunidad local y además tener por resultado la preservación y ser una fuerza positiva para una sociedad en desarrollo. Entre los efectos positivos se cuenta primeramente la creación de empleo, puesto que se da en el ecoturismo, trabaja en muchos grupos con guías con conocimiento local. La población local puede recibir un ingreso directo si tiene productos locales o artesanías para la venta. Para proveer buen servicio al turista, en ocasiones es necesario crear una infraestructura y otros servicios beneficiosos para la sociedad, lo cual también crea empleo y puede sustentar la vida económica local. El ecoturismo puede contribuir cultural y socialmente a un mayor entendimiento y apreciación por la naturaleza y la cultura autóctona, tanto al organizador como al turista. En el caso del organizador, crea conocimiento por el patrimonio cultural y orgullo por su origen. Cuando la sociedad local está orgullosa de sus raíces y se sienten que toman parte de algo importante, es probable que quieran participar e influir en el desarrollo del turismo en gran medida. Si no, el ecoturismo, los efectos negativos que ocasiona el turismo, puede ser que las tradiciones y rituales culturales se explotan demasiado o cambien y que las normas y éticas sean perturbadas. Los efectos negativos del turismo sobre la ecología son los más visibles y el objetivo del ecoturismo es disminuir esos efectos. Los destinos ecoturísticos quedan muchas veces lejanos de la civilización, ofrecen culturas exóticas y escasas especies en peligro de extinción, que son muy vulnerables ante la presencia de turistas. El ecoturismo en el tercer mundo debe, en ciertos casos, limitar las cantidades de visitantes para no explotar lugares específicos y con eso hacer imposible vivirlos o visitarlos de forma satisfactoria al futuro. La mejor manera de llevar a cabo esto es aumentar la entrada al sitio visitado para limitar el deterioro y aumentar los ingresos para la preservación del lugar. Para los países en vía de desarrollo puede parecer tentador introducir proyectos ecoturísticos para incrementar el crecimiento económico. Pero las autoridades tienen que tener claro que un ecoturismo lucrativo exige planificación a largo plazo y que los proyectos pueden acumular no solo rendimientos, sino también problemas no calculados o estimados. Por ejemplo, criminalidad, mudanza y emigración de la población local por diferencias en opiniones. Es además importante tener un comercio diferenciado. Es riesgoso que en un lugar que sea totalmente dependiente del turismo, ya que las tendencias y los flujos de viajeros suelen cambiar muy rápidamente. El ecoturismo se opone a la filtración monetaria de empresas. El turismo es a veces concebido en países en vía de desarrollo como un nuevo tipo de colonización, cuya consecuencia es la dependencia económica. No es el propósito del ecoturismo que sea así, pero tampoco no podemos asegurar que nunca sea así. La idea principal del ecoturismo es que está anclado localmente,
lo cual evita esas afirmaciones. El propósito del ecoturismo es ser un método de desarrollo, tanto para los países en desarrollo como para los países en vía de desarrollo. Yo creo que mejor salimos de la reunión porque ya se va a acabar y ahí das tu opinión. Entonces, Tienes que dar tu opinión ahí. sí, porque ahí tienes que dar tu opinión. Y ya se va a acabar el tiempo del Zoom. Podemos hacer otra reunión también. Y ahí la subes mientras grabas la otra. Ajá. Salgamos y ahí volvemos a entrar.